Tú no estás ciego, pero ellos quieren que lo seas. Tú no estás confundido ni jodido, pero ellos quieren que lo creas. Que vivas con miedo, enfermo, ignorante, es todo para los fascistas. Así es como te amansan, te anulan noche y día. Así es como esos maleantes tapiñan sus fechorías. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso, pana, aplícate, recuerda, al 15 de noviembre de 1922. Han pasado 100 años de esa matanza en Guayaquil. Parece que fue ayer, mi hermano, la historia vuelve y se vuelve a repetir. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. 9 de diciembre se conmemora un año más de la batalla de Ayacucho que selló la independencia de la América del Sur, de la metrópoli española. Y contamos ahora precisamente con la gustosa presencia de Orlando Rincones, que acaba de publicar un libro sobre esto. Este especialista venezolano-boliviano en Sucre nos va a deleitar ahora con los detalles de su libro. Bienvenido y felicitaciones, Orlando. Bueno, muy buenas noches, Pedro. En verdad, agradecerte la oportunidad. Un abrazo al hermano pueblo ecuatoriano. Eh, Hace unos 10 años estuve en el Ecuador y después he vuelto, creo que 8 años después volví y es un hermoso país que espero volver a visitar. Quise acercarme al Ecuador para conmemorar con ustedes el Bicentenario de Pichincha, pero bueno, no se pudieron dar las cosas y espero en alguna próxima oportunidad visitarlo. Un abrazo para todos tus oyentes. Bueno, hombre, a ver, cuéntanos, ¿cuál es el eje central de tu argumentación en torno a la batalla de Ayacucho? Con respecto a este nuevo libro que estamos Sí. presentando hoy. Bueno, mira, este libro que estamos presentando hoy 9 de diciembre en Caracas, en Venezuela, aunque yo vivo en Bolivia, pero bueno, gracias al Centro Internacional Miranda, que es un centro de investigación y de pensamiento que fue creado por el comandante Hugo Chávez, hoy estamos publicando esta obra que se llama Ayacucho 20 Visiones. Es un libro que ofrece 20 miradas diferentes sobre la batalla de Ayacucho. Ahí hay 6 miradas de autores venezolanos, 5 de autores peruanos, hay 2 de autores ingleses, un alemán, un mexicano, un ecuatoriano, Rumazo González, que no puede faltar, un colombiano, un español y un irlandés, ¿no? Daniel Florencio Oliari, ¿no?
Esto nos da una mirada bastante completa de lo que fue la batalla de Ayacucho. Hay 4 protagonistas, como fueron Sucre, como fue el coronel colombiano Antonio López, como fue el general Guillermo Miller, como fue el general español García Camba. O sea, tenemos la mirada de los protagonistas, tanto de uno como de otro bando también, y la mirada de autores clásicos, por ejemplo, Laureano Villanueva de Venezuela, que es un autor del siglo XIX, pero también de clásicos del Perú, como Paz Soldán, que seguramente tú lo conoces, como Vargas Ugarte, en fin, Charles Markham, que fue el primer autor, o el autor del primer libro de historia del Perú, que se escribió en el hermano país, Charles Markham. Hemos recogido, pues, en esta obra la mirada de estos 20 autores. Y también tiene un plus, porque también en la parte de anexos hemos incorporado cosas que hemos ido encontrando después. Por ejemplo, la visión de Federico Engels y de Carlos Marx sobre la mirada de Ayacucho. Por ejemplo, la mirada de autores bolivianos sobre la mirada de Ayacucho, y también algunos documentos fundamentales. Entonces, es un libro que ofrece diferentes visiones, donde hay opiniones en algunos puntos contrapuestas y en muchos coincidentes. Ese es el trabajo que hemos querido realizar de cara al Bicentenario de Ayacucho, que faltan 2 años nada más. Bueno, ese es un tema importantísimo, el que haya una discusión, el que haya un debate sobre un hecho sobre un proceso, no solamente un hecho polémico, es decir, el tema de Ayacucho, inclusive hubieron acusaciones en contra de los comandantes españoles respecto a haber hecho una entrega de las posiciones españolas de alguna manera innecesaria. Y por otro lado, hay también un debate respecto al proceso, a la interpretación del proceso. Y acabas de mencionar a Marx y a Engels, que precisamente, sobre todo en el caso de Marx, tuvo una malhadada interpretación respecto a Bolívar, ¿no? Tiene un escrito corto sobre Bolívar en el que hay una interpretación muy sesgada por la información que tenía en la época, sobre todo de los agentes británicos o de escritores británicos. Cuéntanos un poquito cómo entiendes tú, sobre todo en la perspectiva de la conmemoración de este hecho de la batalla de Ayacucho. Bueno, fíjate, la mirada de Marx y Engels sobre la batalla de Ayacucho no es tan ácida y tan controversial como la mirada de Marx sobre Bolívar, ¿no? A la cual tú haces referencia, el Bolívar de Marx, ¿no? En donde una obra, un escrito para el cual fue contratado por un periódico europeo para escribir sobre el Libertador, y comienza incluso escribiendo mal su nombre y su apellido, ¿no? Creo que pone Bolívar Palacios, algo así, o Bolívar Ponte, y Ponte. ¿no? Bolívar y Ponte, se olvida del apellido de la mamá. Pero bueno, en fin, y comienza, desarrolla una serie de conceptos totalmente alejados de la realidad, seguramente, como tú bien lo has dicho, más que todo mal orientados por las fuentes que utilizó, ¿no? Las fuentes en las cuales él se basó fue de autores británicos que eran adversos, ¿no? Al Libertador. Si bien Bolívar tuvo grandes amigos británicos como el general Wilson y muchos otros, ¿no? Ferriar, etcétera, ¿no? La lista es muy larga, británicos, escoceses, irlandeses. También tuvo algunos por los cuales algunos que no llegaron a compartir sus ideales, ¿no? Y se convirtieron en sus detractores. Pero la mirada de Marx y Engels no es tan negativa, ¿no? Sobre la batalla de Ayacucho en ningún momento. Este libro ofrece eso, ¿no? Precisamente las miradas divergentes. Incluso en el libro tenemos dos autores peruanos contemporáneos. Hemos querido incorporar la mirada de un profesor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, activo, y tenemos también a otro historiador peruano contemporáneo del siglo XX, ¿no? Entonces, ahí hay pues todo una serie como tú bien has dicho, de interpretaciones sobre el proceso y sobre el desarrollo mismo de la batalla, ¿no? Porque también un hecho tan importante y de una dimensión histórica tan grande también ofrece diferentes interpretaciones desde lo que fueron o desde lo que fue el desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Desde la hora exacta en que comenzó, la hora en que terminó, el número de hombres que participó, o sea, son detalles que algunos autores los manejan de una manera, otros de otra, ¿no?
pero en la mayoría de los casos coincidentes. ¿Cuál es el eje del debate respecto a la batalla en sí? Bueno, el eje lo hemos puesto sobre la batalla de Ayacucho. Hay algunos autores de esa lista de 20 que profundizan en sus libros, porque también en la obra hablamos de cada una de las obras de las cuales trajimos este concepto. Entonces, hablamos también de la obra del autor, ¿no? Para que se conozca más de dónde viene ese conocimiento y ese aporte, sobre todo en el caso de los que no fueron protagonistas de la batalla, pero nosotros nos hemos enfocado más en la batalla, o sea, en el combate que se dio aquel 9 de diciembre de 1824 en la Pampa de Ayacucho, también conocido como la Pampa de la Quinoa. Entonces, hay algunos aspectos, ¿no? Aunque a nosotros siempre nos ha gustado hablar, como tú lo señalaste, de una campaña, del desarrollo, porque esta campaña duró año y medio. El desarrollo de la campaña como tal duró año y medio. Y durante ese año y medio se dieron una serie de sucesos, sobre todo políticos muy importantes, que marcaron el desarrollo de la misma, tanto en el Perú como en Colombia. Entonces, algunos autores no profundizan sobre eso. Algunos autores pasan de largo y se van directo al desarrollo de las acciones, o por lo menos a la etapa final de este proceso que se da entre agosto y Entonces, diciembre. ¿qué te parece si hacemos un paréntesis y nos haces una síntesis de esos procesos, del eje de esos procesos políticos y militares que culminan, o bueno, que ni siquiera culminan, porque después los combates contra el ejército, sobre todo con la disidencia del ejército español, continúan, ¿no? En el Alto Perú. Pero yo creo que es importante el ubicarnos en el eje de interpretación fundamental para luego retomar la cuestión del debate historiográfico, si te parece. Ya, excelente. Adelante, vamos, ¿cómo sintetizarías tú Bueno, en qué consistió esa campaña? ¿Cuáles fueron los puntos fundamentales, tanto en términos estratégicos como tácticos de la propuesta? Porque la arquitectura en última instancia fue del Libertador, ¿no? claro, claro, mira, eh, hay que tomar como punto de partida, tal vez para el desarrollo de esta campaña, la salida de San Martín del Perú. San Martín había llegado en el año 1820 al Perú, en noviembre, ¿no? Cuando desembarca en la bahía de Paracas y con una rápida maniobra militar que incluyó el combate del Cerro de Pasco, baja Lima y los peruanos, perdón, los realistas evacúan la ciudad prácticamente. Se produce el famoso motín de Asnapuquio, donde el virrey es depuesto y asume la dirección del ejército real el virrey La Serna, o el teniente general La Serna asume la conducción como virrey del Perú en sustitución del virrey anterior. Entonces, a partir de ese momento, y los peruanos, la estrategia del ejército real del Perú fue replegarse al sur, a Cusco, abandonan Lima. San Martín entra y toma posesión de Lima. Y ya en el año 21, como tú sabes, en julio, se decreta la independencia del Perú. Pero durante esa estancia de San Martín en el Perú, durante el año 21 y el año 22, realmente no van a ocurrir operaciones militares de importancia en contra del ejército realista que estaba acantonado en Cusco, el cual se hacía cada vez más poderoso. Los sucesos políticos van generando una presión muy grande sobre San Martín. El ejército argentino, ya argentinos chilenos, ya se siente como un ejército de ocupación en Lima y más se dedica San Martín a la política que a la estrategia militar. Y cediendo a estas presiones políticas, San Martín tiene que prácticamente evacuar el Perú. Se entrevista con Bolívar en Guayaquil y posterior a ello decide ceder, como dicen muchos autores del camino, al Libertador, ¿no? Que venía exitoso, triunfante de la campaña de Pichincha. Entonces San Martín deja el Perú en una situación de bastante inestabilidad política Un sobre par de todo, notas al y pie de asume. página, un par de notas al pie de página. Para entonces, la línea inclusive de abastecimiento desde Argentina se había deteriorado muchísimo porque los enemigos políticos y en términos de proyecto de sociedad de San Martín, sobre todo Rivadavia, y no solamente que le había cortado los suministros y el financiamiento, sino que lo había acusado de corrupción a San Martín. Es decir, estaba una situación tremendamente hostil en su base de operaciones. La En situación Argentina. en Chile también era muy difícil y además
Cochrane se le había llevado todos los recursos, pues, ¿no? El comandante británico que supuestamente ofrecía la logística del barco, pues se fue llevando los recursos de la campaña libertadora. Cuéntanos un poquito de esa situación, porque es un fracaso muy serio, que no solamente marca las limitaciones, digamos, de las alianzas y de los involucrados en el proceso libertador, sino que al mismo tiempo nos plantea cuál fue desde el principio el papel del Imperio Británico en esta situación que a la final termina siendo trágica para América Latina, ¿no? Sí, bueno, como tú bien dices, la situación era adversa para San Martín, tanto en el Perú como en Argentina. En Chile también se estaban dando una serie de procesos, de cambios políticos que limitaron también el auxilio, incluso no solamente a San Martín, sino a Bolívar. Posteriormente, cuando él ya llega al Perú en el año 23 y durante el año 24. Más sin embargo, lo que quiero yo resaltar acá es, y para tomarlo como punto de partida, como tú bien nos los ha solicitado, la salida de San Martín, ¿no? Sale San Martín del Perú y el país queda en una situación bastante compleja, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista económico y desde el punto de vista militar, por supuesto, ¿no? Un país donde, si bien la ciudad de Lima albergaba a los patriotas, tanto peruanos, argentinos y chilenos, en el sur cada vez se hacía más fuerte el ejército del ahora virrey La Serna. Asume la presidencia José de la Riva Agüero, pero Riva Agüero, desde que asume la presidencia del Perú, está enfrentado al Congreso. Y previo a la llegada de los libertadores, yo quiero remarcar esto, Bolívar y San Martín, Bolívar y Sucre, llegan al Perú por solicitud del Congreso peruano y por solicitud del Ejecutivo. El Ejecutivo, o sea, Riva Agüero y el Congreso estaban enfrentados políticamente. Entonces cada uno hizo la gestión para que Bolívar arribara en auxilio del Perú. O sea, le solicitan, igual que ocurrió en el Ecuador, solicitan al Libertador el auxilio con un ejército colombiano para completar la campaña del Perú y que sea el Libertador el que esté al frente de esas tropas, ¿no? De ese ejército auxiliar. El Libertador no puede, al igual que le ocurrió en Ecuador, ir de inmediato al frente de esas tropas porque necesita el permiso del Congreso de Colombia y envía a Sucre al frente. Ya había mandado previamente 3.000 hombres al mando del coronel Paz Carrillo, que ya estaba en el puerto de Lima, pero el coronel Paz Carrillo ni siquiera quiso desembarcar porque la situación era tan compleja. En Lima había un enfrentamiento tan grande entre la población, entre los partidarios del Congreso y los partidarios de Río Agüero, que prefirió Paz Castillo no bajar para no ser parte de esa confrontación. En ese contexto, ambas partes solicitan el apoyo de Bolívar y Bolívar manda a Sucre y manda más hombres, ¿no? Ya antes había auxiliado a San Martín, el Libertador, con pertrechos, con municiones, etcétera, etcétera. Cuando llega a Sucre, encuentra un país dividido en dos grandes partidos. El Congreso había destituido precisamente al presidente Río Agüero y Río Agüero había disuelto el Congreso, ¿no? Una situación que se repite prácticamente 200 años después. El Congreso destituye al presidente y el presidente disuelve el Congreso y nombra un nuevo Congreso, pero con partidarios fieles a su causa. Entonces, en medio de esta confrontación, llega Antonio José de Sucre, encuentra un país dividido y al borde de la guerra civil. Y a pesar de que él tiene un buen acercamiento con Río Agüero lo recibe, Río Agüero lo atiende, Río Agüero lo admira, Antonio José de Sucre, y planifican cosas. Sin embargo, Río Agüero, su plan es poder utilizar las tropas colombianas en función de su beneficio político personal. Y esto evidentemente no estaba en los planes ni de Bolívar ni de Sucre. Bolívar y Sucre permitieron, especialmente Sucre, no permitió que las tropas colombianas, al igual que lo hizo Paz Castillo, se involucraran en este conflicto doméstico. Y no le queda otra opción a Río Agüero que irse de Lima, salir de Lima y refugiarse en la ciudad de Trujillo con un ejército de 2.500 hombres. Y cuando ya no encuentra el apoyo de Colombia o del ejército colombiano, auxiliar colombiano,
Ya incluso había llegado Bolívar al Perú, porque primero llega a Sucre en mayo y Bolívar llega en septiembre. Río Agüero no solamente se pone en contra del En Congreso, sino se pone en contra de 1823, los ¿no? colombianos. Mayo y septiembre de 1823, ¿no? 1823, correcto. Mayo y septiembre de 1823. Entonces Río Agüero ya no solamente identifica como un enemigo político al Congreso, sino también a las tropas colombianas y comienza a llamar a Bolívar traidor, comienza a identificar a Bolívar como un enemigo del Perú, que lo que quiere anexar el Perú a Colombia, etcétera, etcétera, y se pone en pie de guerra contra las tropas colombianas. Y en ese afán de combatir o de enfrentar a las tropas colombianas y al propio Bolívar, se alía o hace una alianza con los realistas, con el virrey La Serna, con Canterac, entra en tentativas, en tratativas, perdón, con los realistas y traiciona pues la causa de la independencia del Perú para tratar de sacar a Bolívar y a las tropas colombianas del Perú. Entonces, mira, imagínate tú qué complejo escenario para Sucre primero y para Bolívar después, el que encuentran en el Perú. Aparte de eso, hay que sumar el hecho de que la situación económica del país era totalmente deplorable, al punto tal de que Antonio José de Sucre y sus oficiales tuvieron que poner dinero de sus salarios, de sus sueldos, porque no había ni siquiera dinero para comprar comida para las tropas, que fue un compromiso del gobierno peruano. Cuando ellos llegaron al Perú, se firmó un convenio para que el gobierno del Perú asistiera en todo lo que necesitaran las tropas colombianas. Y ese todo necesitar implica no solamente comida, implica ropa, vestimenta, calzado, alimentación para los caballos, etcétera, etcétera. Y eso no lo dio el gobierno peruano finalmente. Los oficiales colombianos tuvieron que poner dinero de su bolsillo. Otro aspecto que yo quiero resaltar es que esta colaboración también se da en el marco del Tratado de Unión, Liga, Confederación Perpetua, que habían firmado previamente en 1822, en julio del 22, los gobiernos de Colombia y del Perú. O sea, ya había un tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua que abría las puertas o la posibilidad de un auxilio por parte de Colombia al Perú, ¿no? Entonces, siempre es muy importante tener en cuenta este aspecto, ¿no? Que Tú siempre... podrías, Orlando, ubicar detrás de las causas personalistas, digamos, de los caprichos personales, de la serie de factores psicológicos que suelen enfatizar los libros de la historiografía tradicional. ¿Cuáles serían los intereses de clase? ¿Cuáles serían los proyectos de sociedad que estarían detrás de estas pugnas? Por ejemplo, a quiénes estaría representando Ribagüero? ¿A quién representaría Torre Tagle? Gente como Lamar. ¿Cuál era la mayoría que estaba en la legislatura? ¿Cuál era el eje de las disputas entre estas distintas facciones? ¿O era solamente una cuestión personalista? Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Tanto lo que tú has señalado, como un afán personalista por parte de Río Agüero, tal vez de ser el abanderado, ser el líder, ser él quien guiara el proceso final de la independencia del Perú. Yo creo que Río Agüero quería, Río Agüero no era, creo, hasta donde he podido investigar, no era un mal hombre, ¿no? En el fondo no era un hombre perverso. De hecho, Sucre lo admiró bastante y lo quiso. Fíjate, se da una situación muy particular. Bolívar ordena a Sucre a que lo reduzca, a que lo detenga, que con parte del ejército vaya a Trujillo y lo reduzca, al costo que sea. Pero Sucre no lo hace. O sea, Sucre le pide al Libertador que por favor no sea él el comisionado para esa tarea, porque le tenía estima a Riagüero. Riagüero considera a Sucre que era un patriota, pero creo que Riagüero en su afán, era un caudillo, pues en su afán personalista, se cegó y tomó decisiones muy equivocadas, sobre todo la de conspirar junto a los españoles para sacar al ejército colombiano. Ahí puso por encima del interés nacional, puso sus propios intereses políticos, ¿no? Y de continuar, de tener pues la hegemonía del poder en el Perú. Ahora, Eso creo yo. otro personaje muy importante en este periodo es Monteagudo, hombre que viene con San Martín y que representaría dentro del entorno de San Martín
tal vez que con una visión más nítida tendría un Sí, proyecto de sociedad más cercano precisamente al de los dos libertadores, ¿no? exacto. Y Sí, sin embargo, Monteagudo, de él hecho, acaba se queda. asesinado. Sí, sí. Sí, y él se queda, Monteagudo, ¿no? Se queda en el Perú y presta su servicio al Libertador Bolívar, que también le va a tener un gran aprecio. Monteagudo también era partidario, compartía con Bolívar el ideal, ¿no? De una patria grande, de una confederación. Monteagudo también tuvo un paso importante por acá, por Bolivia, por Chuquisaca. Era un personaje muy singular, ¿no? Que, como tú bien dices, compartía muchos aspectos, ese proyecto, ese gran proyecto social bolivariano y de integración continental. Y fue asesinado en el Perú también, ¿no? Porque representaba, pues, tanto la mirada sanmartiniana como la mirada bolivariana. Fue un golpe muy duro, ¿no? Para el proyecto emancipador e integracionista, el asesinato de Monteagudo. Y por otro lado tendríamos en el campo español cambios muy trascendentes. En 1820 el general, Felón que llaman, ¿no? El rey Fernando VII organiza desde el autoritarismo más ultramontano, más reaccionario, un gran ejército para enviarlo a las colonias y sofocar toda la rebelión de los criollos. Y ese ejército jamás alcanzado con tal cantidad de gente, ¿no? Es decir, la guerrilla de la lucha independentista en contra de los franceses había sido siempre una cuestión dispersa, pero por primera vez se tiene un ejército regular de tal magnitud articulado en España, y antes de salir se da la vuelta bajo el mando del general del Riego y hace una proclama recogiendo los principios de la Constitución de Cádiz, de la PEPA, ¿no? Los principios liberales, democráticos de la Constitución de Cádiz, y más bien hermanándose y solidarizándose con las luchas de América Latina, pero también al mismo tiempo planteando la necesidad de un proceso de emancipación en la propia España. Este proyecto, estos sueños duran muy poco y justo en 1823 hay una invasión promovida por la reacción consolidada en los acuerdos en el Congreso de Viena de 1815, y se envía un ejército invasor gigantesco, los 100.000 hijos de San Luis, lo llaman, ¿no? Una invasión en la que está la reacción francesa, sobre todo, que restaura el poder reaccionario y autocrático de Fernando VII, a justicia a los líderes de la Revolución del Riego, y le da otro contenido a la relación entre la metrópoli y la colonia, lo que podía haberse proyectado como un espacio de convergencia, de confederación o de algún otro tipo de relación política que podía seguirse entre las ex colonias y la metrópoli, en el horizonte más republicano, más liberal, más democrático, con una monarquía constitucional, que muchos de los libertadores pudieran haber estado de acuerdo, pues queda totalmente sepultado con la asunción autocrática y represiva de Fernando VII en torno a 1823. Eso también hace un parteaguas entre los comandantes del ejército español. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, eso fue un hecho fundamental, determinante para la independencia latinoamericana. Ese capítulo que tú estás narrando va a incidir de manera decisiva en el desarrollo de este proceso, eh, por dos aspectos. Fíjate, en el marco de que se instaura en España este gobierno que es conocido como el trienio liberal, que restituye la Constitución de Cádiz y que apresa al felón Fernando VII, España va a buscar una negociación con las fuerzas beligerantes en América Latina. Y es por eso que Pablo Murillo en Venezuela, ¿verdad? Comienza a hacer gestiones, que también era de pensamiento liberal, y que finalmente se pliega, al igual que se plegaron la mayoría de los comandantes españoles en América al gobierno liberal, salvo el general Olañeta aquí en el Alto Perú, y de eso vamos a hablar ahorita. este,
Morillo comienza un proceso para acercarse a Bolívar y buscar una tregua, porque en 1820, cuando se da ese motín de Riego y Quiroga, la situación de las armas españolas en América era adversa para la corona. Fíjate, en 1820, aunque los españoles todavía tenían control del centro de Venezuela, de la parte centro-norte de Venezuela, habían perdido muchísimo territorio en los llanos, en el occidente, en el oriente, totalmente. Ya habían perdido Guayana, y Ciudad Bolívar, lo que es hoy Ciudad Bolívar, Angostura. La situación estaba totalmente adversa en Colombia, porque en 1819 ya se había liberado la Nueva Granada. La situación en la presidencia de Quito no era muy favorable, y en Chile ya con la batalla de Maipú se había liberado la Capitanía General de Chile. En Argentina ya desde 1816 se había ratificado la independencia. Entonces la situación era bastante En México se adversa. les había virado Iturbide, ¿no? Que era realista y Sí, que más bien hace un pacto con los restos, porque en cambio estaban muy golpeados los ejércitos, las distintas fracciones del ejército sí, revolucionario, hace un pacto con ellos, el plan de Iguala, y se termina igual. consolidando como emperador, ¿no? Y en el caso del Exactamente. Ecuador, hay un cuartelazo en Guayaquil, en Cuenca, Sí. ciudades en las cuales las élites habían inicialmente apoyado a los realistas Mm. el 10 de agosto de 1809 y habían estado inclusive con plata y persona apoyando la represión del grito de la independencia en Quito, y ahora hay un cambio, una transformación de esa situación precisamente porque estaban también cambiando las reglas del juego en lo que tiene que ver con el comercio, con la ruptura del monopolio comercial, el cambio de las condiciones para el contrabando, que era el gran negocio de buena parte de estos sectores comerciales liberales. A eso un poco iba la pregunta en el caso de Lima, si pudieras ubicar un poco estos sectores comerciales que se beneficiaron del contrabando y que de pronto el momento en que dejan de haber aranceles, pues se ven perjudicados porque paradójicamente, ¿no es cierto?, esos aranceles son los que les permitían tener esa ganancia adicional, entre comillas, y que luego se revierte con el retorno del felón de Fernando VII. Yo creo que es muy importante ubicar eso porque también aquí, cuando viene Aymerich también era la fracción liberal. Cuidado para nuestra audiencia, sobre todo los más jóvenes, estamos hablando de una fracción liberal progresista, no de neoliberales, ¿no? No son neoliberales. Buena parte de estos liberales además tienen una clara vocación industrialista en la cual coinciden tanto Sucre como Bolívar, como Monteagudo, como San Martín, en fin, es parte de toda un proyecto de sociedad que estuvo tan presente en España, en la metrópoli, como acá, pero que en ambas partes termina siendo derrotada, ¿no? Solamente ese elemento, vicio de economista, disculparás, Orlando. Sí, no, está bien, excelente, ¿no? Tu conocimiento del tema económico es fundamental para comprender estos procesos que también hay que analizarlos desde el punto de vista económico. Tal vez nosotros, porque no somos economistas, aunque estudiamos 2 años de economía, no lo vemos de ese lado, ¿no? Nuestro análisis, nuestra investigación, siempre la enfocamos más en los factores políticos y militares, ¿no? Porque incluso tú hace rato también me preguntabas sobre la estrategia y sobre algunos temas más que creo que están quedando pendientes, pero que espero que podamos abordarlo. Quiero terminar con esto de 1820 porque es importante lo que tú traes a colación. Se da el famoso armisticio, el tratado de armisticio y regularización de la guerra que se firma, como bien sabemos, en noviembre de 1820, y hay un cese al fuego que va a permitir una reorganización del ejército venezolano y que va a conducir en 1821 al triunfo en Carabobo, ¿no? Entonces ya ahí pierden los españoles Venezuela también, ¿no? Y comienza a partir de ese momento, incluso un poco antes, a principios del año 21, ese 1821, en enero, Sucre es designado para que se ponga al frente del ejército, o mejor dicho, de las tropas colombianas que operaban en el sur de Colombia, ¿no? En Pasto, en El Popayán, territorio que hoy es de Ecuador. que hoy día es el Ecuador. Entonces se pone al frente Sucre de esas tropas que habían sido muy severamente golpeadas, ¿no? Sobre todo en las batallas de Genoy,
por los realistas, por Agualongo y toda esa gente que operaba, Barreiro, que operaba en ese sector. Entonces, Sucre se pone al frente de esas tropas antes de ser enviado al Ecuador, precisamente en auxilio del gobierno que se conforma, el triunvirato de poder que se conforma en Guayaquil, ¿no? Todo este proceso se da, como tú bien dices, a partir de esa situación que se presenta en España con este gobierno liberal. Muchos de los oficiales, como dijimos, jefes españoles, van a tener este pensamiento liberal y va a tener una incidencia directa sobre lo que estaba ocurriendo en el Perú, sobre todo en la campaña del Perú, porque muchos de los oficiales, la Serna, Monet, Valdés, Canterac, se identificaron con este pensamiento liberal y esa situación, seguramente el virrey Joaquín de la Pezuela también está adscrito a este pensamiento, el virrey depuesto por la Serna, tuvo un impacto sobre todo en el Alto Perú. ¿Por qué? Por lo siguiente. El general que comandaba el Alto Perú, que era el general Olañeta, José Antonio Olañeta, el general Olañeta era un fiel seguidor de Fernando VII, era un monarquista, ¿no? Era un fiel seguidor de Fernando VII y en ningún momento él aceptó la imposición de un gobierno liberal en España. Era un fiel defensor de la corona y de Fernando. Y esto a la postre trajo una incisión al interior de las fuerzas realistas en el Alto y Bajo Perú. Pero sobre todo a partir de una gestión, que es muy poco tratada en la historia, que hizo el gobierno liberal. Este gobierno liberal pretendió, como tú señalabas, acercarse al proceso emancipador y culminar la guerra. Culminar la guerra. Era una guerra que ya era costosa y compleja para España, pero los españoles quisieron que nosotros, los latinoamericanos o los americanos, pagáramos a España una especie de compensación. Compensación, imagínate, por nuestra independencia, que compráramos nuestra libertad. Ellos mandan una delegación que llega a Argentina primero, después pasa acá al Alto Perú, a Chuquisaca, mandan una delegación para plantear esta posibilidad. Y el general Pedro Antonio Olañeta se sintió muy traicionado cuando se entera de que el nuevo virrey La Serna, había mandado un delegado a reunirse precisamente con los delegados del gobierno liberal. Entonces ahí sí que ya Olañeta dijo, no, ya esto es demasiado, ¿cómo el nuevo virrey va a negociar con el gobierno liberal? ¿Cómo es posible? E incluso cómo van a negociar la independencia de estas colonias si esto pertenece a España? Entonces, Olañeta se puso en febrero de 1824 en pie de guerra contra el ejército real de Perú. Entonces, esto causa una división al interior del ejército realista. Aquí lo importante es acordarse que en 1824 no había internet, pues no, porque el problema es que ya para entonces había sido derrocado el gobierno liberal en España, en Madrid. El 23, había habido una represión feroz, no solamente contra los dirigentes militares, sino contra toda la intelectualidad que había apoyado las reformas, y la correlación de fuerzas le hubiera favorecido a Olañeta en contra de la Serna, Canterac y los otros, ¿no? Por supuesto. Pero no se enteró, pues, Olañeta, ¿no? No había internet, las comunicaciones entre España y estos territorios tardaban 3 meses, 4 meses, 5 meses, a veces los barcos en el mar naufragaban, y finalmente no llegaba la información. Era muy complejo. Y por eso Olañeta se pone en pie de guerra contra los españoles. Pero fue astuto Olañeta, ¿no? Porque él, al tiempo de ponerse en guerra contra los españoles para defender la causa de su rey, de Fernando VII, se pone también en tratativas con Simón Bolívar, ¿no? Haciéndole creer al Libertador de que su movimiento o su alzamiento era favorable a la causa de la independencia, ¿no? Entonces comienza a jugar a dos bandos ahí. Entonces, en fin, esto va a ser un movimiento que va a ser favorable para la causa de la independencia del Perú, porque va a distraer sobre todo el denominado Ejército del Sur, porque la Serna dividió
el ejército real del Perú, un ejército del sur y un ejército del norte. El del sur era comandado por Valdés, José María Valdés, y el del norte por Canterac. Y ese ejército del sur debe iniciar operaciones sobre el Alto Perú en vez de enfrentar a las fuerzas colombianas. Entonces fue algo que permitió pues realmente el avance y la progresión a partir del mes de mayo, desde el apresamiento de, de, de el apresamiento en Trujillo del presidente peruano, De Ribagüero. de Ribagüero, por parte del coronel Lafuente. Finalmente son los propios peruanos los que apresan, los que detienen a Ribagüero, porque los propios peruanos, las propias tropas peruanas comprendieron que era una locura, que como 2.500, cómo iba a entrar en conflicto contra Colombia si España era el enemigo a vencer. Entonces el coronel Lafuente detiene a Ribagüero y no hay necesidad de utilizar ni siquiera un solo auxiliar colombiano en esa tarea. Entonces a partir de ahí comienza la campaña. Y esta división que hay al interior del ejército realista va a favorecer para que el ejército colombiano también avance rápidamente, pase cerro, pueda cruzar el Cerro de Pasco y llegue a las llanuras de lo que es hoy Junín y pueda ya comenzar a desarrollar una serie de operaciones militares, sobre todo que van a culminar en tres hechos fundamentales. Uno, la batalla de Junín, que fue la primera victoria militar del ejército colombiano, directamente por Bolívar, ¿no? dirigida por Bolívar, pero va a ser la primera derrota en 14 años del ejército realista del Perú. Va a ser la primera derrota del ejército real del Perú, sobre todo de la caballería de Canterac en el Perú. Y eso va a demostrar primero que los españoles no eran invencibles y que esa famosa caballería donde estaban los húsares de Fernando VII, los dragones de la Unión, los coraceros, no era invencible, no era invencible. Habían triunfado en Moquegua, en Torata, habían triunfado en Ica, bueno, en fin, habían derrotado dos expediciones, y esto quiero resaltarlo también, que organizó el gobierno peruano. En medio de todo ese conflicto político, el gobierno peruano organizó dos expediciones al Bajo y al Alto Perú. La primera dirigida por el comandante Alvarado, argentino, con 5.000 hombres. Esto fue una operación militar que había dejado diseñada San Martín. San Martín había preparado, pero finalmente no la llevó a cabo. Y Ribagüero lo primero que hace es activar nuevamente esto y lo termina de organizar, llega a Sucre en medio de este preparativo y Sucre no quiere intervenir, o sea, quiere dejar que las cosas fluyan. Solamente él ofrece un apoyo desde la ciudad de Arequipa. Él se traslada a Arequipa para establecer un cuartel general ahí, pero es rechazado por los españoles. No puede establecerse en Arequipa, pero él no interviene en la operación militar. Ribagüero le ofrece el comando de la operación, pero él dice, no, eso ustedes lo están organizando, ya hay un comandante que es el general Alvarado, Rudecindo Alvarado, que sea él el que dirija, y nosotros expectantes. Son 5.000 hombres que se perdieron en una operación militar sobre los puertos intermedios del Perú y sobre el Alto Perú, porque incluso ingresó al Perú, y fue un total fracaso que culmina con las derrotas en Torata y en Moquegua. Y después al año siguiente, se organiza, previamente al año siguiente, se organiza una nueva operación militar, pero esta vez dirigida por Gamarra, por Agustín Gamarra, y por el teniente coronel alto peruano Andrés de Santa Cruz y Calomana. Ellos también van a operar sobre los puertos intermedios. Andrés de Santa Cruz y Gamarra incluso llegan nuevamente a Oruro, a La Paz, etcétera, etcétera, pero nuevamente son derrotados por los realistas. Entonces, en fin, el ejército realista del Perú parecía realmente... El comandante español en el Alto Perú era Olañeta ya para entonces. Claro, el comandante español en el Alto Perú era José Antonio Olañeta, pero en esta operación contra las dos expediciones de Puerto Intermedio, participaron todas las fuerzas combinadas realistas, tanto el ejército del norte como el ejército del sur. Aquí actuaron de manera coordinada y unificada, tanto Lañeta como la Serna, Canterac y Valdés, ¿no? Entonces, va a ser Junín la primera derrota de este ejército, el 6 de agosto de 1824, ¿no? Y esto evidentemente va a elevar el ánimo, ¿no?,
de los patriotas y va a ser un golpe muy, muy fuerte, ¿no? A la moral de un ejército español que hasta ese momento era prácticamente invencible. ¿Cómo es tomado? O sea, ¿cuál es el impacto estratégico, digamos, el impacto político de Junín sobre las fuerzas patriotas que estaban divididas, sobre todo las locales? ¿Cuál es el impacto que tiene sobre otros sectores de la población, ¿no? Sectores, por ejemplo, indígenas que habían plegado a la causa realista en Perú, como lo hacían también acá en la zona de Pasto, ¿no? ¿Y cuál es el impacto que tiene en el resto de gobiernos latinoamericanos? Bueno, el de Junín tal vez su impacto no es tan fuerte como va a ser Bueno, el pero ya impacto del Junín triunfo de Ayacucho. prefiguraba el fin del combate. Era estratégicamente es un golpe enorme a las posiciones realistas, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que Junín es una victoria importante, pero no considero que haya sido determinante, Mm. porque el ejército realista era muy superior en número, duplicaba, casi triplicaba. Si sumamos todas las guarniciones que había en el Perú, triplicaba la fuerza del ejército libertador. Sin embargo, fue una victoria importante, donde solamente intervino el arma de caballería. Ahí no intervino la infantería ni la artillería, solamente fue una batalla de caballería, donde solo se usó arma blanca. Entonces, pero desde el punto de vista psicológico sí fue importante y desde el punto de vista de la moral fue importante porque después de esta batalla Canterac realmente no volvió a ser el mismo, ¿no? Canterac tenía un prestigio, Canterac, héroe de la guerra hispano-francesa, un prestigio que quedó sepultado prácticamente ahí en Junín. Canterac tuvo que ir huyendo con los restos de su caballería a Cusco a buscar el auxilio de la Serna y de Valdés. Una situación que lo dejó en una situación en un momento de credibilidad muy complejo para él. Pero yo pienso que aún con el triunfo o con la derrota de Junín, mejor dicho, el ejército realista pudo haber derrotado al ejército patriota, porque el 9 de diciembre de 1824, las fuerzas que se enfrentaron eran del bando realista o el ejército real, duplicaba 2-1, o sea, tenía una proporción muy grande, muy superior sobre el ejército patriota. Y previo a esa confrontación del 9 de diciembre de 1824, 6 días antes, el día 3 de diciembre, los patriotas sufrieron una derrota en la quebrada, en el desfiladero de Colpahuayco. Una derrota que si bien no exterminó el ejército libertador, pero lo privó de sus municiones. Casi todo el parque se perdió ahí. Se perdieron 7 piezas de artillería. Bueno, Y fue un golpe concentrémonos duro. entonces, por favor, a ver, vamos completando ya la mecánica del ¿Ya? proceso en Ayacucho, incluyendo la derrota de la quebrada de Corpahuayco. ¿Ya? Entonces, después de este triunfo en Junín, el 3 de diciembre, después del triunfo de Junín, Sucre se dirige, fíjate, es importante, se dirige hacia Cusco, ¿no? El Ejército Libertador se dirige hacia Cusco. Pero después del triunfo de Junín va a ocurrir algo, un suceso político bastante importante, ¿no? Que atentó contra el futuro de la campaña, que fue el hecho de que el Congreso de Colombia le quitó el mando del Ejército del Sur al libertador Simón Bolívar. Por absurdo que esto suene, o por irracional que esto suene, el Congreso colombiano le pidió al libertador que volviera a Colombia. Supuestamente que no se expusiera, que etcétera, etcétera, que sus servicios eran Eran requeridos las en intrigas Colombia, de Santander, ¿no? Desde las Bogotá. intrigas de Santander. Pensando Santander que al retirar el mando de Bolívar, el ejército iba a quedar acéfalo, iba a ser presa fácil de los españoles, porque lo que quería Santander es que realmente, o sea, en una actitud bastante traicionera, artera, que ese ejército fuera aniquilado en el Perú, porque ese era un ejército que estaba muy identificado con Bolívar. El ejército que estaba en la campaña del Perú había combatido junto al Libertador en Boyacá, en Carabobo, en Pichincha, en Junín, en Ayacucho. O sea, era su ejército, eran sus tropas. Ahí estaban, o sea, batallones y unidades que lo habían acompañado a él desde las campañas de Venezuela, incluso, tú bien sabes. Entonces era muy importante que este ejército se quedara en el Perú
vivo o muerto, pero que no volviera a Colombia, porque era el sostén militar y político del Libertador. Entonces pensó erróneamente Santander que al retirar a Bolívar del mando, ese ejército iba a ser presa fácil de los españoles. Pero bueno, después de este suceso, que se da inmediatamente después de la batalla de Junín, Bolívar regresa a Lima. En Lima se va a encargar de algunos temas administrativos, políticos también, de organización del Estado, y va a recibir un dinero, un empréstito desde Chile. El gobierno chileno le va a dar un dinero a Colombia y el Libertador lo va a utilizar para cubrir lo que resta de la campaña y luego va a regresar a Colombia. Y Sucre continúa la campaña. La estrategia es atacar Cusco, y se dirige hacia el sur, pero frena su paso en el río Apurímac. La Serna también sale al encuentro del ejército colombiano. La Serna no se quedó en Cusco. No, su plan nunca fue defender la ciudad, sino salir en campaña, y más cuando sabe que ya Bolívar no está al frente de ese ejército, sabe que un joven de nombre Antonio José de Sucre es el que dirige aquella fuerza. Para la Serna el nombre de Sucre no significaba mayor cosa, y sale en campaña seguro de que puede vencerlo. Aquí es importante un elemento. Ambos ejércitos desarrollaron una campaña de espionaje y de contraespionaje muy importante. Es decir, ambos ejércitos se conocían muy bien. O sea, tanto la Serna como Sucre conocían la dimensión del ejército de su oponente. Sobre todo Sucre, que desplegó, gracias a los campesinos, gracias a los grupos indígenas que tú mencionas, que bien has dicho, algunos participaron del lado patriota, pero otros participaron también del lado realista, ¿no? Pero Sucre desplegó toda una red de informantes que le permitió conocer la dimensión del ejército español, las armas que utilizaban, el largo de sus lanzas, la raza de sus caballos, la marca de sus fusiles, el número de sus hombres, a qué hora se acostaban, a qué hora cenaban, a qué hora comían, etcétera, etcétera. Entonces, estos son elementos que para Sucre siempre fueron bien importantes, conocer al enemigo y conocer el terreno también. Sucre adelantó siempre a sus hombres para preparar las condiciones en el terreno y buscar el mejor lugar para dar batalla. Evidentemente no quiso Sucre cruzar la Apurímac porque era muy riesgoso, y más bien invitó a la Serna a que lo hiciera, y la Serna lo hizo, ¿no? Porque era evidentemente su prestigio militar, y era evidentemente un hombre que estaba muy seguro de que iba a obtener una fácil victoria, ¿no? Sobre un ejército mucho más pequeño, ¿no? Y dirigido por una persona que él consideraba tal vez un novato, ¿no? En el arte de la guerra, ¿no? Pero bueno, finalmente, después de 4 meses de campaña, desde agosto hasta diciembre, y de acercamiento entre los dos ejércitos, porque durante 4 meses esos ejércitos estuvieron prácticamente marchando en paralelo, muchas veces se acercaron tanto que estaban a tiro de fusil, y finalmente se da este primer encuentro en Corpahuayco, donde Valdés le tiende una, una emboscada al ejército libertador, y de no haber sido por el sacrificio del batallón británico Rifles de Bomboná, hubiese sido destrozado todo el ejército libertador. Pero bueno, en esa quebrada se inmolaron 300 británicos y venezolanos, y evitaron, con su sacrificio, poniendo el pecho a las balas, permitieron que el grueso del ejército pudiera cruzar la quebrada. Sin embargo, se perdieron municiones, se perdieron alimentos, vituallas, caballos, se perdió la artillería. Entonces, el panorama no era el más favorable, ¿no? De cara a una batalla decisiva, ¿no? La cual finalmente se va a dar el 9 de diciembre de 1824. Para entonces ya Bolívar ya había regresado a Bogotá, ¿no? Sí, ya había regresado a Bogotá, ¿no? O sea, la dirección de las operaciones estaba totalmente en manos de Sucre. Y es importante señalar que incluso en el desarrollo de las operaciones hubo ciertas, no desavenencias, ¿no? Pero hubo opiniones encontradas, ¿no? Entre Bolívar y Sucre, ¿no? Bolívar era partidario de esperar que pasara la temporada de lluvias, porque como tú bien sabes, noviembre y diciembre en estos territorios son de época lluviosa, y la lluvia y el pantano y el barro impide, ¿no? el avance fluido del ejército, ¿no? Hace mucho más difícil la marcha. Sin embargo, Sucre quería ya de una vez liquidar esta campaña, ¿no? Bolívar era partidario de esperar tal vez
a enero, a febrero del año 25, donde cesara la estación lluviosa y poder dar esa batalla decisiva. Sin embargo, bueno, Sucre siguió adelante. De hecho, el día previo a la batalla de Ayacucho llovió mucho, igual que previo a la batalla de Pichincha, ¿no? Y el día 9 de diciembre fue un día muy soleado. Cuéntanos, ¿cómo se dio la mecánica de la batalla en sí misma? Porque esto es Bueno, muy mira, importante, sobre todo para la audiencia, entrar al detalle. Creo que la vez anterior, en la última conversación que tuvimos, también fuimos con algún detalle en eso, porque ahora quisiera que tratemos también más tardecito la controversia que se ha dado, es decir, interpretaciones tan polares como aquellas que dicen que en realidad hubo un acuerdo y fue un simulacro el que se hizo, toda una historiografía maledicente, ¿no? Hablando de un complot, una conspiración entre los masones, entre los liberales, que hicieron un amague solamente diríamos ahora, para la foto, ¿no? Para la galería, y que en realidad no hubo ni la batalla ni el heroísmo ni el heroísmo ni el genio militar de Sucre, ¿no? Cuéntanos con detalle la sí. mecánica de la batalla, por favor. Y quisiera que este punto que acabas de señalar me lo recuerdes más adelante, ¿no? Quiero que hablemos de eso, es importante, ¿no? Por favor, no cerremos esta conversación sin hablar de esa polémica, ¿no? Bien, unos días antes de la batalla me voy a referir, ¿no? Hay una guerra desde agosto en adelante que comienzan a marchar los dos ejércitos en paralelo. Se dan una serie de situaciones en la cual hay toda una guerra de estrategias, ¿no? Entre la Serna y Sucre. La Serna avanza, Sucre retrocede, Sucre avanza, la Serna retrocede también, se tienden trampas, ambos buscan el mejor terreno para ofrecer batalla. De hecho, Sucre en dos oportunidades ofrece batalla, la Serna no la acepta porque no considera que el terreno le es favorable, pero finalmente Sucre logra, entre tantas maniobras que hizo de supuestos avances y contraavances, marchas y contramarchas, logra engañar a la Serna días previos, el día 8 de diciembre, haciéndole creer que se había puesto en campaña con su ejército rumbo a Lima, a Huanta, que seguía retrocediendo, porque Sucre comenzó un proceso retrógrado hacia Lima y le hace creer que ha desmontado su campamento y pone en marcha un pequeño grupo de hombres y la Serna cree que es el grueso del ejército que se está yendo y comienza a perseguir ese ejército mientras Sucre logra evadir la observación española y ya tenía previamente identificada la pampa de Ayacucho, ¿verdad? Como un lugar ideal, 300 hectáreas, una pampa totalmente plana, y asciende a la pampa de Ayacucho mientras la Serna estaba persiguiendo a un pequeño fragmento del Ejército Libertador que le hizo pensar que se había puesto en campaña sobre el camino real que conduce a Lima. Esto le permitió a Sucre tomar posesión del terreno el día 8. La Serna, cuando se da cuenta de que está persiguiendo a un pequeño grupo de hombres y que no hay tal ejército libertador, sino que ha caído en una trampa, retrocede. Pero ya no podía tomar el mismo camino de Sucre porque iba a perder mucho más tiempo y decide ascender al Cerro Condorcuca. Ahí está una comunidad a la cual llega la Serna con su ejército, establece un primer comando de operaciones ahí y luego apuesta a todo su ejército en las faldas de la montaña del Cóndor Cunca. Ahí va a establecer su cuartel general. Desde el Cerro del Cóndor Cunca tiene una panorámica perfecta de la Pampa, pero está en las faldas de la montaña. Una situación que no era muy ventajosa, sobre todo para desplegar la caballería. Mientras que Sucre ya había copado la Pampa plenamente, tenía su cuartel general en Quino y tenía una posición ventajosa. Antes de la batalla, y este es uno de los puntos en donde más polémica hay entre los autores que escriben sobre la batalla de Ayacucho, se da una situación muy sui generis, que es que hay un acercamiento entre los dos ejércitos porque había muchos familiares, ¿no? En uno y otro bando. Y el general Canterac y el general Valdés
y el general Monet, los mariscales. Realmente Monet, Valdés y Monet eran mariscales de campo, que es equivalente al general de brigada. Se acercan a Sucre a través de la mar, precisamente porque la mar había sido parte del ejército realista, ¿no? La mar nació en Cuenca, ¿no? En Ecuador. Había sido comandante, había sido parte del ejército realista. Se acercan a él para pedirle que hable con Sucre para que autorice pues una especie de encuentro, de acercamiento, ¿no? Entre los familiares que hay entre uno y otro bando. Algunos autores citan que esto se dio el día, en la noche del 8. Otros citan que se dio antes de la batalla. Yo estoy casi convencido de que fue antes de la batalla, el día 9, porque el día 8, tal cual lo cita Sucre en su parte de batalla y lo citan otros autores que estuvieron ahí, ya Sucre desplegó sus guerrillas para hostigar a las tropas realistas. O sea, el día 8 los españoles no durmieron bien. Sucre los hostigó con fuego de guerrillas y también con música de bandas. Sucre desplegó toda la banda marcial que estuvo tocando toda la noche para evitar que los españoles descansaran de forma tranquila. Y con guerrillas, sobre todo guerrillas peruanas, guerrilleros peruanos, al mando del coronel Marcelino Carreño, estuvieron permanentemente entrando al campamento realista y atacando y robando cosas y disparando. Entonces es muy difícil que en ese contexto se haya producido este encuentro en la noche del 8. Yo estoy casi convencido que este encuentro se da el día 9 a primeras horas de la mañana. Entonces, familiares, tíos, sobrinos, amigos, hermanos incluso, hermanos que habían defendiendo una causa y defendiendo la otra, caso de los hermanos peruanos blancos, los hermanos blancos, uno en la caballería realista, otro en la caballería española, en la caballería patriota, el hermano blanco, Pedro Blanco, que sirvió a la caballería patriota en Ayacucho, va a ser posteriormente presidente, el cuarto presidente de Bolivia, ¿no? Durante unos pocos días, ¿no? Porque es asesinado. Pero bueno, y volviendo al tema, se da el encuentro, Sucre lo autoriza y se abrazan y se reúnen durante 30 minutos. Ahora bien, eso es un hecho muy singular. Yo, de las batallas que he estudiado de la independencia, nunca vi que ocurriera algo así. Ahora, importante, el 9 de diciembre, el ejército realista, en perfecta formación, en las faldas del Condorcunca. Aquello fue citan los autores que fue una expectación tremenda. Los patriotas realmente se llegaron a sentir en determinado momento intimidados por el orden, la marcialidad de ese ejército español cuando descendía del Condorcunca, los estandartes españoles exhibiendo decenas de medallas, condecoraciones que recordaban sus victorias tanto en Europa como en América. Porque déjame decirte que ese ejército español, ese ejército real de Perú, no era cualquier ejército. Ahí habían unidades de élite. Estaba el famoso batallón Burgos, que tenía 16 medallas, 16 triunfos, que recordaban 16 triunfos en América y en Europa, incluida la victoria sobre Francia en la batalla de Bailén, donde estuvo el Burgos, donde estuvo, entre otras donde unidades, estuvo también San Martín, ¿no? donde estuvo San Martín. Y, ahora, además, si me permites, si te entiendo bien, ¿no es cierto? Esto significa, por la diferencia de nivel, que las tropas patriotas estaban viendo en las faldas como una película, ¿no? Era una puesta en escena en la que el despliegue también marcaba claramente la diferencia cuantitativa. El hecho de que le estaba duplicando el ejército español y que además, en términos de artillería, era mucho mejor dotado, ¿no? Totalmente. En artillería eran 14 piezas que tenían los realistas contra una sola que tenían los patriotas, ¿no? Pero lo que tú has dicho es exactamente lo que yo quería expresar. La visualización de la marcialidad, el orden, la organización, como se empezaron a desplegar esas tropas, generó un estado de inquietud en el bando patriota que Sucre lo sintió rápidamente, se dio cuenta de que sus hombres estaban tragando grueso, ¿no? Porque estaban viendo un adversario de una dimensión y de una organización hasta ese momento que parecía impecable. Entonces Sucre va a realizar un acto que es bien importante y determinante para este triunfo. Él toma su caballo
y ya estaba organizada, ¿no? O sea, la primera división colombiana, la segunda división colombiana, que era la reserva, y la división peruana. Y pasa con su caballo y lanza una arenga extraordinaria. Ahí está en mi libro que te he mandado en PDF, una arenga que según los historiadores militares dicen que junto a la arenga del comandante, del almirante Nelson en Trafalgar, son las dos arengas bélicas más importantes de la historia militar. En verdad es una arenga hermosísima, ¿no? Sucre va pasando por cada uno de los batallones y les recuerda sus triunfos. Por ejemplo, el Vargas, me acompañaste en Boyacá, no sé qué, al vencedor que con tu esfuerzo lograste en Carabobo y en Boyacá, pasa al Caracas, que triunfaste en Pichincha y así, ¿no? Va recordándole a cada una de las unidades sus triunfos, hasta que termina con el batallón Rifle, que estaba muy mermado, el batallón británico Rifle, dice en Bomboná, y ahora en Corpaguayco te constituiste como el escudo de diamante del Ejército Libertador. Es una arenga hermosísima, donde Sucre recuerda y ensalza a su ejército y los llena de una moral increíble. Entonces finaliza diciendo que el Libertador le ha prestado su espada, su rayo, para sellar hoy mismo y aquí la suerte, el destino de América, ¿no? Que de ellos depende el futuro de América. Entonces, esta arenga transmitió, según dice Miller, según dice López, el coronel López, una energía y un entusiasmo tremendo. Pero sabemos que con eso no era suficiente, ¿no? Para derrotar a los españoles. Evidentemente fue un factor que rompió en ese momento esa, esa El tremenda impacto psicológico, expectativa. digamos, del Sí, despliegue sí. visual que habían. Sí, entonces le recordó a ellos que también ellos tenían muchos triunfos que recordar, porque este ejército, Páez, este ejército llega bastante golpeado, bastante mermado a Ayacucho. En la campaña murieron casi 2.000 hombres en su tránsito, ¿no? Por las cordilleras peruanas. Y lo más Murieron de grave, frío, la de derrota hambre. más reciente en Corpaguayco, ¿no? Y la derrota en Corpaguay, con muchos heridos, gente todavía convaleciente. Eh, la preparación no fue la mejor porque Y claro, además de eso, existieron ¿no? estas En términos carencias. psicológicos, no solamente la derrota, sino la conciencia de la metida de pata, pues, ¿no? El error, del error militar. Entonces, entonces había que de alguna manera levantar ese ánimo, ¿no? Entonces Sucre lo logra. Pero ahora bien, este triunfo de Ayacucho es una combinación de aciertos por parte del Ejército Libertador y de decisiones acertadas de Sucre con desaciertos de parte del Ejército Realista. Esto hay que ponerlo muy en claro. También hubo errores. Que también es importante señalar, subrayar, que juega mucho el impacto favorable, ¿no es cierto? Actúa como boomerang el impacto favorable de esa visión triunfalista después precisamente de la quebrada de Corpaguayco, ¿no? Exactamente. Los Es puso más, muy confidentes, muy dice, confiados en sí mismos. sí, totalmente. Fíjate que lo dice Rey de Castro. Rey de Castro fue un peruano que era escribano y que fue secretario del general Valdés en la campaña de Ayacucho, un arequipeño, se incorporó al ejército realista como escribano, él no era militar, él escribía, nada más era secretario. Y luego el triunfo de Ayacucho, él se pasa al bando patriota y acompaña a Sucre, se pone al servicio de Sucre y con Sucre viene al Alto Perú. Rey de Castro tiene un libro muy hermoso en donde él recoge, ¿no? Las impresiones sobre esta parte final de la campaña del Perú y sobre la estadía de Sucre en Bolivia. Se llama Memorias de un tiempo heroico. Por Rey de Castro. Muy lindo ese libro, hermoso, es parte de esta recopilación de 20 autores. Entonces, Rey de Castro dice que cuando él estaba ahí, en el Estado Mayor, escuchando a los generales, Valdés decía, se frotaba las manos, decía, esto va a ser una fácil victoria. Y te cuento cuál era la estrategia de los españoles. La estrategia de los patriotas era muy sencilla, no había estrategia. Le preguntan a Sucre, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a esperar que ellos vayan descendiendo y conforme vayan descendiendo los vamos a ir atacando, ¿no? Era una estrategia muy simple. Los españoles tenían una estrategia muy bien pensada. La estrategia española era que la vanguardia realista que comandaba el valerosísimo general Valdés, y que tenía tropas, bueno, unidades muy selectas, como el batallón, como los batallones
Cantabria, Castro, Centro, incluso batallones que lucharon en Carabobo también, en Boyacá, iba a atacar a la división peruana, porque el ejército patriota se organizó de la siguiente manera: a la izquierda del campo estaba la división peruana, a la derecha del campo estaba la división colombiana, que era la división donde estaban las tropas más veteranas, estaba el batallón Caracas, el batallón Pichincha, el batallón Voltígero, ¿verdad? Que eran unidades Ya fogueadas, veteranas, ya ¿no? curtidas por la Fogueadas, batalla. claro. El batallón Bogotá también, Bogotá, Caracas, Pichincha y Voltígero, ¿no? Pichincha era una fusión de los batallones Paya y Magdalena que lucharon en Pichincha. O sea, el Libertador, los batallones Paya y Magdalena, como fueron las unidades más destacadas del ejército colombiano en la batalla de Pichincha, los fusionó en una sola unidad que denominó Batallón Pichincha. Y ese fue el batallón Pichincha que luchó en Ayacucho. Después vamos a hablar del batallón Pichincha. Y en la vanguardia estaba el batallón Vargas y el batallón Vencedor, que eran dos unidades veteranas de la batalla de Boyacá y lo que quedaba del rifle, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los realistas? Cuando vieron esta disposición en el campo de batalla, dijeron, bueno, vamos a atacar la izquierda, el ala izquierda de los patriotas, porque era la división peruana. Y esta división, sabían los realistas, que estaba conformada por tropas bisoñas, o sea, por reclutas, que fueron preparados por Sucre desde mayo. Ahí la única unidad veterana era la Legión Peruana de la Guardia. Los demás era el batallón número 1, número 2 y número 3 del Perú, que eran prácticamente entusiastas y valerosos patriotas, pero con poca experiencia militar. Esto lo sabían bien los españoles y dijeron, bueno, atacamos con nuestras mejores unidades a la división peruana para romperla. Y cuando se rompa la división peruana, atacamos por el centro con la división de Monet, que ahí tenía Monet al batallón Burgos, nada más y nada menos, entre otras unidades, estaba el Victoria y el Infante también, que habían luchado en Carabobo. Atacamos por el centro a la división colombiana y agarramos entonces entre dos fuegos, ¿no? Por el centro y por la izquierda a la división colombiana. Pero la clave era que se rompiera la división peruana. Ahora, hay dos cosas que no sucedieron, ¿no? O mejor dicho, una cosa que sucedió y otra que no pasó nunca. Parte de la estrategia española era montar dos baterías de artillería, sabiendo ellos que tenían el monopolio de la artillería. Montaron una batería al frente de la división peruana en una loma que hostigó con 7 cañones a la división peruana, y montaron otra batería, o pretendieron, mejor dicho, montar otra batería con 6 piezas de artillería para hostigar a la división colombiana. Pero aquí se va a producir un elemento que es importante también. Cuando están emplazando estas piezas, no contaron con la experticia de los tiradores colombianos, de la división colombiana, que pese a que tenían muy pocas municiones, 5 cartuchos cada tirador. 5, porque todas las demás se habían perdido en la derrota de Corpahuayco. En Corpahuayco. Le quedó 5 balas a cada tirador. Y Sucre desplegó a los mejores tiradores que hostigaron a los realistas que intentaron poner las piezas, pero no pudieron, porque sucesivamente fueron siendo derribados, ¿no? Por los certeros disparos de los tiradores colombianos. Cuando el mando realista ve esta situación, comprende que ahí se está dando una situación adversa, ¿no? No se está pudiendo desplegar rápidamente esta pieza, esta batería, que era fundamental para ir debilitando a las divisiones colombianas. Entonces, en el ala izquierda, en la segunda división realista que comandaba el mariscal Antonio González Villalobos, estaba un coronel español, Rubín de Celis, héroe también de la guerra hispano-francesa, un coronel muy valeroso, héroe de España, héroe militar español, así lo considera la historiografía española. Y este hombre se entra en un estado de desesperación cuando ve que no se puede de ninguna manera emplazar las piezas de artillería, y él ordena a sus unidades de caballería, porque cada unidad española de infantería fue reforzada con la amplia caballería que tenían los españoles, 1.700 jinetes, y nosotros teníamos 600 nada más. O sea, los españoles tenían 1.600 jinetes más que los patriotas. O sea, pudo el mando realista dotar de un regimiento de caballería a cada unidad de infantería.
Entonces, Rubín de Celis ordena a su caballería, que eran coraceros, que vayan en auxilio de los que estaban montando la batería. Los coraceros entran al campo de batalla, esto no estaba previsto, entran al campo de batalla, pero también son recibidos con certeros disparos por parte de los colombianos y arrasan a todos los coraceros, prácticamente todos mueren. Rubín de Celis entra en un estado de excitación y desesperación que sin dar aviso a su comandante Antonio González Villalobos, tomó su batallón y tomó, que era el primer regimiento Cusco, y tomó otra unidad y se lanzó al campo de batalla con 2 batallones, su batallón y un batallón adicional, para tratar de revertir aquella situación. Entonces él se lanza al campo de batalla sin ninguna autorización y trata de hacer frente a las tropas colombianas. Entonces se traba en un combate con las unidades colombianas que lo rodean y lo aniquilan completamente. Muere heroicamente en Ayacucho el coronel Rubín de Celis. Hoy varias calles de España llevan su nombre, y mueren su segundo comandante, su tercer comandante, y las 2 unidades que empeñó ahí fueron aniquiladas. Esto fue un golpe muy duro para el mando realista porque esto no estaba previsto. Paralelamente, la acción del batallón, o mejor dicho, del batallón de vanguardia de Valdés sobre la división peruana no logra su cometido. ¿Por qué? Porque Sucre, contraveniendo todas las indicaciones de la ciencia militar, tal vez, toma una decisión arriesgada. Dicen los militares... Proteger a los novatos. Claro, él se lanza a proteger a los novatos. ¿Con qué? Con la reserva. Desde el punto de vista militar, la reserva es lo último que tú empleas, porque es eso, la reserva, ¿no? La reserva te puede decidir la batalla, ¿no? Pero la empleas al final, ¿verdad? Como en el béisbol, no sé si estás familiarizado con el béisbol, los pitchers relevistas. El relevista no lo utiliza al principio del partido, lo utiliza al final del partido, ¿no? Claro, entonces, pero esto es muy de Sucre, ¿no? Muy, muy característico de la personalidad de muy Sucre. de Sucre, muy de Sucre, tomó una decisión muy propia, ¿no? Eso es lo hermoso de Sucre, que no era un tipo, no era un robot, ¿no? Era un hombre que pensaba y que analizaba y que tomaba decisiones. Y Sucre va a emplear prácticamente al comienzo de la batalla su reserva. Va a utilizar el batallón Vargas y el batallón Vencedor, que eran 2 unidades muy, muy experimentadas, para auxiliar y reforzar a la división peruana. Qué gran decisión la de Sucre, porque este movimiento permitió a la división peruana que no romperse y resistir. Aparte, también hay que resaltar la participación de las milicias peruanas, que casi muy pocos autores lo señalan. Nosotros que hemos estado ya en Ayacucho y hemos hablado incluso con los compañeros de Pampacangallo, que fue la localidad que aportó más guerrilleros en esta campaña. De hecho, el Libertador, después de Ayacucho, le cambió el nombre y le puso la heroica provincia de Cangallo, ¿no? Le cambió el nombre en homenaje a su heroísmo, a su participación en la batalla de Ayacucho, con los morochucos y con estos jinetes y con hombres de a pie que participaron, nutrieron este ejército, resistieron ahí heroicamente y no se rompieron. Los peruanos, hay que reconocer, a pie firme junto con los colombianos, evitaron esto. Entra en desesperación el virrey, ni se rompe la izquierda patriota y la derecha también no logran instalar la batería, se pierden 2 batallones de infantería, muere Rubín de Celis. O sea, ya la situación se está poniendo bastante complicada para el virrey y decide utilizar su última y mejor carta, que era la primera división. Canterac. Que mandaba, no, Canterac prácticamente no participó en la batalla. Canterac comandó el Estado Mayor. La derrota en Junín le pasó factura y el virrey lo dejó comandando el Estado Mayor. Entonces manda a Monet. Monet era el jefe de la primera división española y tenía, como te dije ya, las mejores divisiones, entre ellos el Burgo. Pero el virrey, ya desesperado porque la situación está muy adversa, ordena que rápidamente Monet se incorpore al campo de batalla. ¿Qué ocurrió? En ese desespero, Monet se lanza también, quiere él también ser protagonista importante y se manda al frente de sus tropas y bajan de forma apresurada infantería y caballería.
el descenso por las faldas del volcán era muy complicado para los caballos. Incluso tenían que ir uno a uno, ¿no? Uno detrás de otro. No fue una... no se incorporaron de forma fluida ni rápida al campo de batalla. Además, descendieron por un lugar en donde se encontraron al frente, y esto es lo importante, siempre estudiar previamente el terreno, una quebrada, donde el río se hacía un poquito más profundo, esa quebradita se hacía un poquito más profunda, y cuando baja esta masa, se atascan ahí. O sea, les cuesta, no era un río muy profundo, no era un cauce muy profundo, pero sí generaba cierta incomodidad, ¿me entiendes? Entonces la infantería un poco se atora ahí. A eso le sumas que baja la caballería también de forma violenta y se van incorporando los caballos, los jinetes, pero también se atascan en medio de ese riachuelo. Y Sucre observa esta situación y se da cuenta de que están atascados, es la palabra, ¿no? Las unidades de Monet están a tiro, están ahí posando para que les disparen. Y están amontonadas, ¿no? O sea, no pueden salir, no pueden desplegarse. Y ordena entonces en ese momento al general José María Córdoba que reúna todas los 4 batallones y ataque con toda su fuerza el centro realista. O sea, ahí el batallón Bogotá, el Caracas, el Pichincha, el Voltígero, se lanzan sobre esa masa española que está todavía enredada al grito de paso de vencedores. Es cuando Córdoba lanza esa célebre frase: colombianos, armas a discreción, de frente, paso de vencedores. Adicionalmente a eso, Sucre también consulta a su caballería y ordena también al general Miller que reúna a todos los caballos, porque también estaban auxiliando el ala izquierda, pero dice no, reúne todos los caballos, a los húsares Junín, a los lanceros de Colombia, a los granaderos de Colombia, a los 40 granaderos de los Andes que tenía disponible, y a los guerrilleros morochucos a caballo, a los jinetes morochucos, y concentren toda la acción sobre ese centro realista. Y todo el esfuerzo patriota se dirige. Monet hace una resistencia heroica. Monet también, al igual que Valdés, al igual que Canterac, héroe de la guerra hispano-francesa, un general con muchos lauros y con mucha experiencia militar, resistió a pie firme. Esa confrontación duró 45 minutos, pese a la situación compleja en la que estaban los españoles enredados ahí. Se dieron modos de resistir las embestidas patriotas. Las primeras unidades o los primeros batallones, sobre todo el batallón Pichincha, que fue el primero que fue a chocar con la división española, sufrió muchísimas bajas, entre ellas varios oficiales, y no fue fácil. Pese a ello no fue fácil, pero finalmente se dio, las fuerzas realistas cedieron ante el empuje republicano y lograron arrasarlas, lograron superarlas. El virrey trató de utilizar la caballería, el resto que quedaba de caballería, los lanceros de Fernando VII, etcétera, pero no pudieron incorporarse rápidamente al campo de batalla. Tuvieron el mismo problema que las unidades anteriores, de descender lentamente y después toparse con ese riachuelo también. Y finalmente, entonces, las fuerzas patriotas logran superar a la división española y suben ya a la falda del Cóndor Cúcar, trepan la falda del Cóndor Cúcar y llegan hasta el Comando General Español, hasta el cuartel español. Ya el virrey había escapado, pero un soldado panameño, porque en Ayacucho también lucharon algunos centroamericanos. Hay que recordar que el general José María Córdoba estaba en Panamá, apoyando el proceso Bolívar mandó una división colombiana a Panamá a apoyar la independencia de Panamá, y reclamó que era parte del virreinato de Colombia, ¿no? Claro. De Santa Fe. Correcto. Entonces Bolívar le pide a Córdoba que regrese, y trae entre sus hombres a guatemaltecos, mexicanos, panameños. Tomás Herrera, un panameño que luchó en Ayacucho, va a ser presidente también de Panamá, y va a ser presidente de Colombia, Tomás Herrera, y después de Panamá cuando se separa.
al igual que Bueno, Panamá se separa en 1905, ahí tenemos un cortocircuito. no, Panamá, de la Gran Colombia, sí, Sí, correcto. de Colombia, Panamá, del presidente de Colombia. claro, claro. Va a ser presidente de Colombia, Tomás Herrera. Entonces, porque al final lo que queda de la Gran Colombia es la Nueva Granada y Panamá, ¿no? Durante un tiempo quedan unidas, ¿no? Es lo que se salva, ¿no? De ese país que nace el 17 de diciembre de 1819. Sácame una Bueno, duda, ¿las fuerzas de Olañeta participaron o no participaron en Ayacucho por lado español? no, para nada. No participaron. No Estaban participaron. acantonados en el Alto Perú. Se hicieron fuertes en el Alto Perú. De hecho, cuando él se entera del triunfo de Sucre en Ayacucho, él evacúa a la ciudad de La Paz y se retira al sur para hacerse fuerte en Potosí. Pero bueno, triunfa finalmente, bueno, triunfa el ejército patriota, asciende al Cóndor Cunca. Todos los historiadores coinciden que después de ese momento, de ese momento trascendental de la batalla, que fue de 45 minutos, duraría más o menos hasta la 1, desde las 9 de la mañana hasta la 1 el combate, 4 horas, pero el momento más crucial fue el choque de la división colombiana con la división Monet, y esto culminaría sobre la 1:30 de la tarde, pero se siguió luchando hasta las 6, más o menos, porque hubo que perseguir, ¿no? A los realistas, hubo que Te corté recoger. yo el momento que hablabas de un oficial panameño que el rato que estaban subiendo al cuartel realista, Sí, ¿qué hizo? correcto. El sargento Barahona, uno de estos panameños que vino con Córdoba, se da cuenta de que está el virrey de la Serna, identifica por la altura y por, aunque la Serna se había ataviado, ¿no? Con su manta para esconder su jerarquía, etcétera, etcétera, y se escurría rápidamente, Barahona lo apresa. Barahona lo detiene porque intuye este sargento que después va a ser un poco olvidado, ¿no? Por el ejército colombiano y por las repúblicas, va a ser olvidado, después se lo va a conseguir Sucre aquí en el Alto Perú. Oye, pero tú eres Barahona. Sí, yo soy el sargento Barahona, mi general, y Sucre le da 1.000 pesos acá en el Alto Perú, pero después fue un poco olvidado, ¿no? Pero bueno, Barahona captura al virrey. Entonces lo presenta al general Córdoba. Mira, aquí he capturado al virrey. Incluso él le hace un disparo al virrey para que no escape, ¿no? Pero no lo asesina, él lo captura con vida. Y se lo entrega a Córdoba. Y Córdoba le dice, gracias, Barahona, yo voy a llevarlo, yo lo voy a llevar voy a llevar con el general Sucre. Y le dice Barahona, no, yo lo quiero presentar ante el general Sucre, ¿no? Entonces estoy cargando la batería, es cuando dejan al virrey ahí, le quitan la espada y lo dejan cerca de una piedra, ¿no? Y lo están custodiando. Llaman a Sucre para hacer la entrega del... Uy, que no se te nos vaya la conexión. Nos decías. Claro, y entonces dejan al virrey, que estaba incluso herido en la oreja, probablemente por el disparo de Barahona, lo dejan recostado de una piedra, le quitan su espada y buscan a Sucre. Sucre va inmediatamente a sabiendas de que ya está prisionero el virrey y llega y lo ve. Entonces se baja del caballo y lo primero que hace Sucre es que pide, ¿dónde está la espada del virrey? Le dan la espada, aquí está la espada. Entonces lo primero que hace es que le devuelve la espada al virrey y el virrey, sorprendido por ese gesto, inmediatamente dice, gloria al vencedor, le dice el virrey de la Serna a Sucre, y Sucre le dice, honor al vencido. Le devuelve su espada y ordena que inmediatamente sea asistido sus heridas, ¿no? De hecho, él mismo lo conduce al pueblo de Quinua y lo lleva hasta el hospital militar que estaba establecido ahí para que atiendan sus heridas. Y el virrey no le queda más que exclamarle a Sucre, tan joven y con tanta gloria, ¿no? Reconoce, pues, ¿no? Y bueno, Es un este Sucre trato de que va a 29 recibir años, ¿no? Para entonces, recordemos a la audiencia. 29 años, 29 años para entonces.
Este trato que recibió la Serna fue el mismo trato que recibieron todos los oficiales y todas las tropas españolas. No hubo prisioneros, no hubo calabozos, no hubo fusilados, mucho menos, no Oye, hubo bueno, torturados. con todos estos detalles tan, no solamente tan heroicos, sino tan específicos, ¿no es cierto? Difícil de ser inventados. ¿Cómo es que puede haber una historiografía que trata de colocar esto como una farsa? Sí, es increíble, ¿no? Yo creo que no sé si atribuirlo a la mezquindad, ¿no? A recelo, al nacionalismo mal interpretado. De ¿Nacionalismo de hecho, quién? no sé, tal vez del Perú, ¿no? Tal vez de algunos Hay una sectores. tradición antibolivariana muy fuerte, ¿no? Exactamente. A eso me refería. Hay sectores oligárquicos en el Perú eh, que, que identifican en Bolívar a un enemigo del Perú, ¿no? Sobre todo por la separación del Alto Perú, que fue un hecho soberano, una decisión soberana que tomaron los altoperuanos en la asamblea que fue convocada por Mariscal Sucre. Pero ese recelo, ¿no? Contra Bolívar, contra sus decisiones, ¿no? Tal vez los ha llevado, ¿no? A especular sobre esta tesis, ¿no? Algunos me cuentan en el Perú que algunos historiadores han manejado la hipótesis de que no hubo tal batalla porque supuestamente ¿dónde están los muertos, no? La batalla dejó 2100 muertos aproximadamente, muertos y heridos, perdón, de los cuales más de la mitad fueron decesos, unos 800 realistas por unos 300 patriotas, ¿no? Más o menos 1100 hombres murieron que si nos ponemos a ver, Pedro, no es una cantidad exagerada, no estamos hablando de 10.000 o 20.000 muertos. Habían 15.000 hombres en el campo de batalla. Déjame decir, resaltar que es la batalla más grande en los últimos 15 años de lucha. 10.000 realistas contra 5.000 patriotas. 15.000 hombres se enfrentaron ahí, más que Carabobo, más que en Maipú, más que en Boyacá, en Pichincha mismo fueron 4.000 combatientes, ¿no? Boyacá fueron 7.000, en Carabobo fueron 11.000, en Maipú fueron 11.000 también. Aquí fueron 15.000, pero solamente hubo 1.000 muertos. Claro, hubo más de 1.000 heridos también, pero 1.000 muertos fueron enterrados en los alrededores de Ayacucho. De hecho, cuando se construyó la carretera, perdón, que une para el 150 aniversario de la batalla, en el año de 1974, para el 150 aniversario del aniversario de la batalla de Ayacucho, se construyó una carretera asfaltada que une Huamanga, la capital de Ayacucho, une Huamanga con Quinua. Cuando corrió la carretera, empezaron a aparecer los cadáveres, ¿no? Los restos humanos, ¿no? Y eso responde, pues, ¿no? 1.000 cuerpos Ahora, tampoco era una cantidad también en difícil. España hubieron acusaciones, tuvo que hacerse una investigación, ¿no? Creo que Claro, también claro, atravesado por porque esta cuestión entre liberales y conservadores, el tema de las exactamente, acusaciones de los masones y toda esa situación, también la claro. cosa se puso fea en España. De hecho, en España, a los oficiales españoles que retornaron, a la Serna, Canterac, Monet, Valdés, porque ninguno de ellos falleció, solo Monet fue herido y la Serna, hasta regresaron con vida, los denominaron sarcásticamente los ayacuchos, ¿no? Y les costó mucho, ¿no? Reintegrarse ellos a la vida política, como tú habías dicho, y militar en España por ese sesgo, ¿no? Por tener que cargar con ese peso de esa derrota, ¿no? De hecho, el general García Camba, al cual yo cito en esta última obra, se convirtió posteriormente en un historiador muy famoso español, con un aporte muy importante sobre el proceso de independencia y sobre las luchas de las armas españolas en América. Así se llama su libro, que son 2 tomos, y después hizo muchas otras obras, ¿no? Y fue parte de otros procesos en Hawái, etcétera, ¿no? Pero bueno, algunos de los que lucharon en Ayacucho eh, siguieron caminos políticos diversos. Algunos se opacaron, se anularon, otros pudieron avanzar, ¿no? Pero España reconoce plenamente esta batalla, ¿no? Fíjate, Pedro, como me han preguntado varias veces en el Perú, y yo respondo lo siguiente. Mira, ¿cuál podría ser el interés de la Serna, especialmente de la Serna, de pactar una derrota?
Si él tenía todas las condiciones a su favor. Tenía un ejército que duplicaba al ejército patriota. Venía de un triunfo en Corpaguay. Tenía 14 veces más piezas de artillería que los patriotas. Duplicaba en caballería a los patriotas, más que duplicar, porque eran 600 contra 1.700, o sea, tenía 130% más de caballería. O sea, una derrota en Ayacucho, ¿qué significaba para la Serna? La Serna tenía aspiraciones de convertirse en emperador del Perú. O sea, si prosperaba el gobierno liberal, la Serna, en ese pacto, en esa negociación que estaba haciendo, la Serna se veía como el futuro gobernante de un Perú libre e independiente, de un Perú que previamente había pactado su libertad con España. Y él se veía como la figura preponderante en América. No sé por qué, entregar una victoria sin combatir a un ejército inferior en número, con un comandante al cual él no conocía y que subestimó desde un principio. Y que al contrario, yo creo que es muy importante que implícitamente en esa sospecha, ¿no es cierto?, se demuestra el genio militar y la dimensión de la victoria militar de Sucre. Con la sospecha. Claro, la sospecha mismo es una evidencia de que la victoria era tan poco verosímil, digamos, que muestra el genio de Sucre, ¿no? Claro. Tampoco esperada, tampoco esperada. Sí, entonces, mira, todas las condiciones auspiciaban, anunciaban una victoria segura de los realistas. ¿Por qué entregarle a Sucre el triunfo en bandeja de plata? ¿Por qué hipotecar su futuro político y militar, la Serna? Es más, si la Serna hubiese pensado de esa manera, dándole el beneficio de la duda, yo estoy seguro que ni Canterac, ni Monet, ni Valdés, ni Villalobos, ni Carratalá, ni Ferrá, ni Rubén de Celis iban a aceptar eso. Iban a ser cómplices de semejante. No iban a ser cómplices. Claro. Lo hubiesen destituido del mando inmediatamente. Y además con los celos, para ponerlo también en tema humano que estaba ahí presente, los celos entre los generales patriotas también eran feroces, ¿no? Es decir, aquí no habían santitos, es decir, no hubieran permitido, ¿no es cierto?, que Sucre se lleve tanta gloria si es que hubiera habido trampa, ¿no? Una negociación, claro. No hubiesen permitido Lamar, no lo hubiese permitido Gamarra, que estaba en el Estado Mayor, no lo hubiese permitido. O sea, hubiese sido un argumento que Lamar y Gamarra, que después se van a convertir en enemigos de Colombia, como tú bien lo señalas, hubiese sido un argumento que ellos lo hubiesen develado. Que Gamarra además reta duelo, ¿no? En la batalla de Tarqui y es lanceado, ¿no? Reta un duelo individual, personal para antes de la batalla y es muerto, ¿no? En momentos previos a la batalla de Tarqui. Gamarra muere en la batalla de Ingavi, aquí en Bolivia. En la batalla de Ingavi. Pero me suena un Gamarra en el... No. Hubo un duelo individual, tu memoria no está fallando, hubo un duelo individual en la batalla de Tarqui, paralelamente a la batalla, el José María Carreño, que era la primera lanza de Colombia. José María Carreño era el jinete más diestro que tenía la caballería colombiana, ¿no? Cientos de batallas, José María Carreño. De hecho, José María Carreño va a salvarle la vida al comandante de la caballería patriota, a Necochea, en la batalla de Junín. Pero bueno, en la batalla de Tarqui, José María Carreño es retado, como tú bien dices, a duelo con un oficial español, con un oficial peruano, pero de origen chileno, que en este momento mi memoria... Claro, y pierde el colombiano. Senil, ¿verdad? Claro, mi memoria senil no me permite recordarlo. Un detalle, antes de ir cerrando, sí, por favor, acaba. Se da ese duelo que tú dices, y el jinete chileno hace una maniobra muy habilidosa y logra lancear a José María Carreño. Sin embargo, esto no decidió la batalla, ¿no? Pero fue un duelo a través del cual quisieron tal vez ellos definir, ¿no? Para evitar que los dos ejércitos se enfrentaran, pero finalmente se enfrentaron. Mira, yo quiero agregar algo importante que tiene la batalla de Ayacucho. Bueno, la batalla de Ayacucho tiene muchas cosas importantes, hay muchas lecturas importantes, pero sobre todo la capitulación que ofrece Sucre a los realistas, o que le concede
No es que él la ofrece, ojo, la concede, porque son los realistas los que finalmente se ponen de acuerdo para pedirle a Sucre una capitulación, porque los jefes realistas prácticamente estaban todos completos. Ellos hicieron un balance a las 6 de la tarde de cuáles eran las fuerzas que le quedaban, qué guarniciones probablemente estaban todavía en su poder, la de Puno, la de aquí de Desaguadero, la, Sí, pero la podrían estar. de El problema es Cusco. que todo quedó descabezado, pues porque todos los Claro, comandantes estaban capturados, ¿no? sí, pero no todos los comandantes todavía estaban capturados. Estaba el virrey de la Serna capturado, pero fíjate, los más importantes no estaban capturados todavía. Ah, a ver. Monet, Valdés y Canterac también estaba dentro del grupo. No estaban capturados, ellos se replegaron. Entonces ellos hicieron un balance. ¿Qué nos queda? Ellos ordenaron, ellos trataron de reorganizar su ejército. Estamos hablando de gente de principios, de honor, ¿no? De valor, no eran hombres fáciles de vencer tampoco. Ellos quisieron reorganizar, pero ya estaban muy dispersos, los soldados no obedecían, etcétera. Entonces sacaron una evaluación y dijeron, no, o sea, con lo que nos queda en Cusco, con lo que nos queda en Puno, en Desaguadero, no podemos hacer frente, o sea, estamos perdidos, nos van a capturar, ¿no? También tenían miedo por sus vidas, ¿no? Nos van a capturar y ¿qué va a hacer de nosotros? Entonces ellos le ofrecen a través de la mar, nuevamente recurren a la mar, le ofrecen a Sucre pactar una capitulación. Entonces Sucre analiza esta capitulación que le envían los realistas, hace algunas observaciones muy pequeñas y finalmente se las concede esta capitulación. Esta capitulación es una joya, es un monumento a la humanidad en medio del desastre que significa la guerra. Una capitulación que les ofrece a los oficiales españoles la posibilidad de regresar a España con todos los gastos pagos. En el triunfo de Pichincha, la capitulación ofrecía llegar al primer puerto español, en este caso Cuba o Puerto Rico. La de Ayacucho permite llegar a España contra pago por parte del erario peruano, ¿no? O sea, el gobierno peruano asumía completamente el traslado hasta España de los oficiales que quisieran regresar a su país. El respeto a las propiedades de los jefes y oficiales españoles en el Perú, no hubo confiscación, no hubo enajenación, no hubo embargo, o sea, se respetaron las propiedades, los que quisieran vender las vendían y se llevaban su dinero, o las que quisieran dejarlas las dejaban. Y el artículo 2 va a ofrecer la posibilidad a los oficiales subalternos y a las tropas que quisieran pasarse al bando republicano, que iban a ser aceptadas en el ejército colombiano con la misma antigüedad y con el mismo goce de sueldo. Entonces, esto fue un elemento que fue muy importante para la campaña del Alto Perú, porque Sucre, el 1 de enero de 1825, va a enviar una correspondencia al Alto Perú anexando una copia de la capitulación de Ayacucho, copia que, por cierto, he podido yo ver, he podido tener en mis manos, porque reposa en el Banco Central de Bolivia y he podido verla, hermosa capitulación, documento, y cuando él envía la copia aquí al Alto Perú, llega a La Paz, a Chuquisaca, a Cochabamba, a Potosí, y él remite, junto con la copia, una carta en donde informa primero del triunfo, ¿no? Que logró en Ayacucho, aunque ya se sabía en el Alto Perú, pero él informa oficialmente que tiene prisionero al virrey de la Serna, al teniente general Canterac, tiene prisioneros, ¿verdad?, a 10 mariscales españoles, a 16 coroneles, a 68 tenientes coroneles, a 484 jefes y oficiales, a más de 6.000 tropas y a todas las guarniciones realistas en el Perú. Entonces, e informa que está cruzando Desaguadero a finales del mes de enero, pero para garantizar la libertad del Alto Perú, no para oprimir, y que va a convocar de la manera más inmediata a su llegada a La Paz a una asamblea deliberante. ¿Para qué? General, deliberante, para que sean los propios peruanos los que decían su futuro. Entonces, anexa la copia de la capitulación y esto va a causar un efecto importantísimo en las guarniciones realistas en el Alto Perú, porque inmediatamente las guarniciones españolas se pasan al bando republicano, abrazan la causa de la independencia. En Oruro, el coronel Arraya se pasa con sus 3.000 hombres al bando patriota. La Paz es evacuada, Cochabamba abraza la causa libertaria, Chuquisaca, el comandante Quiroga se une a la fuerza patriota.
En todas partes ocurre este efecto, Santa Cruz, Valle Grande, Los Inti, menos en Potosí, en donde fue Olañeta a hacerse fuerte, a defender esa plaza, y finalmente es asesinado por su lugarteniente, el coronel Medina Shelley, que lo acaba con su vida el 1 de abril de 1825 en una confrontación que se da en un sector del sur de Potosí que se llama Tumurla, ¿no? Algunos hablan de una batalla, de un enfrentamiento, de una escaramuza, pero finalmente muere Olañeta ahí en esa localidad, cuando ya el ejército colombiano incluso había tomado Potosí, 6.000 colombianos habían tomado la ciudad de Potosí y se repliega Olañeta más al sur, buscando la frontera argentina, a la zona de Cotagaita, y ahí finalmente, bueno, su lugarteniente le da un golpe de estado, por decirlo de una manera, un amotinamiento y acaba con su vida. Entonces, pero fíjate el efecto, ¿no?, que va a tener tanto la capitulación, los términos generosos de la capitulación de Ayacucho, que arrastró prácticamente a todas las guarniciones realistas en el Alto Perú y se evitó una mayor confrontación, ¿no? Entonces, esto es un elemento muy importante. Capitulación que también ha sido objeto de críticas, ¿no? Porque fue muy magnánima, porque fue muy benevolente, que le costó mucho dinero al Perú, etcétera, etcétera. Pero bueno, que yo creo que resalta, pone en alto el nombre del Mariscal Sucre y es Pero una que capitulación. además, mira, este tipo, con lo que estamos viviendo aquí, la cuestión de Ucrania, se ubica que la prolongación de un conflicto armado significa no solamente pérdidas humanas terribles, sino un costo monetario mucho mayor que el que podía haber sido ese costo fiscal de la capitulación, ¿no? Una capitulación generosa. Exactamente. Es así, y aparte con la capitulación Sucre también, como lo decimos nosotros en varios libros y lo hemos podido interpretar de diferentes autores, Sucre lo que está poniendo, dando el primer paso de un proceso de reconciliación que era necesario. Nosotros no podemos estar toda la vida en guerra con España. Y La que no era solamente reconciliación una guerra es con España, que importante. era también una guerra civil, ¿no? Como tú decías, son hermanos con hermanos, primos, padres, Hermanos hijos, con hermanos. que estaban en los bandos distintos y que necesitaban ir construyendo una nueva sociedad, ¿no? Una anécdota antes de que terminemos, el batallón Pichincha. El batallón Pichincha, creo que te lo comenté en uno de nuestros encuentros anteriores, pero creo que es menester, ¿no? Por la Repítelo. fecha, recordarlo, ¿no? El batallón Pichincha fue la unidad colombiana más destacada en la batalla de Ayacucho también, ¿no? Y en reconocimiento, Sucre decide cambiarle el nombre a Batallón Ayacucho, pero en un acto totalmente digamos, extraño, singular, atípico, en el marco de la milicia, el batallón Pichincha se rehúsa a este cambio de nombre, rehúsa perder el heroico, glorioso nombre de Pichincha. Fue Pichincha el que aportó mayor número de oficiales y tropas fallecidas y heridas en la batalla, ¿no? Casi 200 hombres del Pichincha murieron o fueron heridos en la batalla de Ayacucho y se negaron, pues, porque no quisieron renunciar al heroico y glorioso nombre de Pichincha. Entonces, Lo cual finalmente, muestra una relación relativamente horizontal, ¿no? Democrática de un oficial con sus tropas, ¿no? y Muy propio Sucre de procesos revolucionarios, más bien, ¿no? y muy propio de Sucre, como tú decías anterior. O sea, la batalla de Ayacucho tuvo marcada, ¿no? Por esa forma de ser y de pensar de Antonio José de Sucre. Y entonces él le cede este honor al Batallón Caracas, ¿no? Al Batallón Caracas le cambia el nombre por Batallón Ayacucho, ¿no? Entonces, porque Pichincha quería seguirse llamando y manteniendo el nombre de Pichincha, ¿no? Fíjate qué hermoso, ¿no? Qué hermoso gesto, no solamente con Ayacucho, sino qué hermoso gesto de querer conservar el nombre de De Pichincha, Pichincha, ¿no? así Entonces, es. una anécdota, ¿no? Bueno, hombre, yo creo que es un ¿Qué más excelente podemos? punto para cerrar el programa. No creo que valga la pena diluir esta imagen que nos dejas en la memoria y nos cerramos. Yo te mando un gran abrazo agradeciéndote nuevamente tus gentilezas y a los compañeros que nos están siguiendo, pues un nuevo encuentro fascinante de homenaje a gente como Sucre, ¿no? Que en su ejemplo ha suscitado precisamente otro tipo de proyecciones humanas a través de los tiempos. Muchísimas gracias por esta hermosa lección, Orlando. Que pases muy bien. No, muchas gracias a ti, Pedro, y un abrazo para toda la audiencia ecuatoriana.
Ayacucho también tiene un sello muy particular del Ecuador, ¿no? Siempre todos los ecuatorianos y ecuatorianas participan también de esta batalla que decidió para siempre la libertad del continente americano. Muchas gracias y hasta la victoria siempre. Hasta la próxima emisión de Hilando Fino, hombre. Que pases muy bien. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.